La apostasía es un tema importante en la Biblia. La palabra apostasía aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra que se usa en el Antiguo Testamento como apostasía se refiere a volver atrás, recaer en sentido espiritual o darle la espalda a Dios. Aunque también tiene la idea corriente de un regreso físico o de alguien que va de vuelta. En el Nuevo Testamento, apostasía viene de la palabra griega que se lee de manera idéntica en español. Literalmente significa apartarse de la posición en que estaba. La apostasía de la Iglesia tiene una connotación negativa que implica deserción, es decir, abandonar las obligaciones, creencias o ideales. Este es un tema complejo y controvertido. La apostasía se refiere a la renuncia o abandono de la fe. Cuando una persona abandona su fe, tiene un impacto significativo en la Iglesia y en la comunidad de creyentes. La apostasía causa división dentro de la Iglesia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este versículo es una advertencia sobre la apostasía en los últimos tiempos. La apostasía se refiere a la renuncia o abandono de la fe. La Biblia nos enseña que en los últimos tiempos, algunos se alejarán de la fe y seguirán doctrinas falsas. Dios nos habla a los creyentes de muchas maneras, pero ninguna puede ser reducida a una fórmula. Es posible que aquí Pablo esté hablando de una revelación directa que el Espíritu le dio. El Espíritu también nos habla mediante la Biblia, en la oración, a través de las oportunidades y por medio del consejo de los piadosos en estos tiempos postreros. ¿Qué es el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo? Este término, los tiempos postreros, reconocido como ambiguo, describe más el clima espiritual en general que una fecha determinada. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pedro nos advierte sobre la apostasía. La apostasía se refiere a la renuncia o abandono de la fe. La Biblia nos enseña que aquellos que han conocido el camino de la justicia y luego se alejan de él están en una situación peor que antes. Parece que hay diferentes castigos para los perdidos. Los que rechazan el Evangelio tienen una mayor responsabilidad que los que nunca oyeron las buenas nuevas, y, por lo tanto, nunca lo rechazaron a sabiendas. No obstante, los que nunca escucharon el Evangelio tendrán que responder ante Dios si no viven conforme a lo poco que saben por medios naturales y mediante su conciencia. Lo que aquí se quiere decir parece ser que el juicio será menos severo si una persona rechaza a Dios más por ignorancia que por rebeldía. Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán, sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Este versículo es una advertencia de Dios a su pueblo para que se arrepientan de su maldad y vuelvan a Él. Dios les recuerda que su maldad les traerá castigo y que deben temerle y obedecerle. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este pasaje habla sobre la imposibilidad de renovar a aquellos que han caído en el pecado después de haber sido iluminados y haber recibido el Espíritu Santo. El autor de Hebreos advierte que aquellos que han caído en el pecado no pueden ser renovados para arrepentimiento, ya que esto sería como crucificar de nuevo al Hijo de Dios y exponerlo a vituperio. Esta es una manera pintoresca de describir la salvación. Algunos dicen que se puede gustar el don sin realmente tener fe. Otros dicen que los que han gustado la salvación son en verdad creyentes y tienen que cuidarse para que no pierdan su salvación. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo nos habla sobre la venida del Señor Jesucristo y la apostasía que precederá a su llegada. El autor de la epístola advierte a los tesalonicenses que no se dejen engañar por falsas enseñanzas y que permanezcan firmes en su fe. Ya que tenemos información limitada, se ha especulado mucho acerca de este hombre. Sus obras se asemejan a algunas que Jesús mencionó en el capítulo 24 de Mateo. Puede ser que Pablo supo acerca de este hombre por algunas enseñanzas de Jesús que fueron preservadas en la iglesia primitiva. Antíoco IV, Epifanes, saqueó el templo y colocó un altar al dios Zeus, en el año 167 a.C., tal como Daniel lo había profetizado. También se hacían sacrificios mensuales para honrar a Antíoco. Aquí Pablo usa parte de la descripción de ese hecho, aunque hablaba de alguien que estaba por venir, una persona similar a Antíoco,
pero que desempeñaría un papel mucho mayor en la historia. Pablo puede haberse referido a él para que la gente tuviera una idea de lo que será el anticristo futuro. Algunos interpretan la adoración falsa que se hará en el templo en un sentido figurado. Otros piensan que el templo de Jerusalén será restaurado de manera que esto se cumpla literalmente. Es importante tener en cuenta que la apostasía no es lo mismo que el pecado. Todos los seres humanos pecamos y necesitamos la gracia de Dios. La apostasía, por otro lado, implica un rechazo activo de la fe y de la comunidad de creyentes.